Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. En el episodio de hoy les traigo una conversación muy especial, sin guiones, sin tapujos y con mucha sinceridad. Converso con un cocinero que ha llevado la bandera de su país internacionalmente. Un episodio muy honesto que espero que puedan disfrutar y apreciar. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comiding. Estoy muy contento porque hoy estoy en un restaurante que está liderando la historia moderna de la gastronomía ecuatoriana. Estoy en nada más y nada menos que en Nuema, con su chef y propietario Alejandro Chamorro, y juntos con su esposa Pía Salazar están poniendo muy en alto el nombre de Ecuador, llegando a niveles no vistos por nuestro país a nivel internacional. Tanto es así que Nuema fue recientemente nombrado el 24º mejor restaurante de Latinoamérica, y Pía tiene el gran reconocimiento de haber ganado el premio a mejor pastry chef o chef pastelera de la región. Imagínense el orgullo de que Alejandro sea hoy mi invitado en Comiding. Alejandro, ¿qué tal? Hola Pablo, qué gusto. Como habíamos hablado ya en off, yo creo que este tipo de espacios enriquecen un montón en el tiempo que ahorita vivimos en la cocina ecuatoriana, porque son espacios de diálogo, son espacios donde las ideas se exponen, se expresan para la reflexión, ¿no? Que es, yo creo que es el punto donde nos encontramos todos los cocineros que creemos que se puede hacer algo mejor en Ecuador, que creemos ya hace 10 años en un Ecuador culinario con un sitial importante en Latinoamérica como región, porque creo que siempre hay que ir viendo los campos de batalla cada vez más chiquitos y ir conquistando eso para algún rato soñar en que de verdad la cocina de Ecuador pueda ser mostrada en el mundo y puede estar en el mundo, ¿no? ¿Por qué no después de un tiempo ver un locro en todas las ciudades importantes del mundo, ¿no? También son sueños que uno tiene. Y aparte de que ya me estoy yendo de la idea de la presentación, también agradecerte por eso, ¿no? Porque también hemos oído todo lo que estás haciendo con diferentes actores de la gastronomía y me parece importantísimo porque cada vez el mensaje es más claro, el mensaje por estos medios va a llegar más lejos y es lo importante, ¿no? La comunicación de todo lo que está viviendo ahorita Ecuador. Gracias por tus palabras y me alegra mucho de que te sientas así. Al final uno no lo hace por reconocimiento propio. Alguno podría pensar que sí o no, pero obviamente es bonito ver que se reconozca tu trabajo, ver que se reconozca lo que estás haciendo. Pero yo creo que lo más bonito, como te decía antes, es esas relaciones que vas formando, ese conocimiento que se va creando y esa conciencia que vamos generando en otras personas que no veían a la gastronomía con la importancia que nosotros le damos, tal vez, que me parece importante. Y es lo bonito este formato que te da el tiempo, la forma para expresar las ideas de manera más clara, no limitado a un cuadrado de una revista o a unas pocas líneas en internet, sino que realmente creo que deja ver la forma de pensar de cada entrevistado, que es lo más interesante. No, y también es importante reconocer esto, ¿no? Porque si nosotros como ecuatorianos no nos reconocemos dentro de nosotros mismos, estamos jodidos, pues porque no debemos esperar que de afuera vengan las felicitaciones cuando nosotros estamos conscientes de que el trabajo que se hace en Ecuador es muy bueno. Entonces tenemos que empezar a reconocer y sentirnos identificados y también sentirnos orgullosos de que cada vez las cosas que veíamos como un anhelo son una realidad y avanzar sobre eso, ¿no? Tener en cuenta que es importante comunicar todo lo que está pasando en Ecuador, que hay personas que se interesan como tú en comunicar las cosas buenas que están pasando y eso antes no pasaba, pues. Antes había un sinnúmero de cosas que hacían que entre nosotros mismos nos queramos canibalizar
Y eso ya estamos viendo que se está perdiendo con el tiempo, porque las cosas que se están logrando creo que son mucho más primordiales que ese sentimiento, ¿no? Y cada vez como ecuatorianos sentirnos que si tú tienes un logro, que si el de al lado tiene un logro, me voy a sentir orgulloso, porque a la final está sumando para una gran meta, que es esta, ¿no? De que la cocina ecuatoriana sea reconocida como se debe. Entonces, no creo que está mal reconocer el trabajo que haces, más bien una felicitación, porque cada vez veo que alguien me cuenta del podcast, me dice, oye, sí escuché, oye, he escuchado en otro país lo que está pasando en Ecuador. Y todo eso suma, ¿no? Y todo eso es válido para la gran meta. Qué bueno, y me alegro que hasta en otros países ya te están nombrando del tema. Entonces, qué bueno, me alegro mucho. Y nuevamente gracias por sumarte a esta iniciativa y que podamos seguir poniendo el nombre de Ecuador en alto. Obviamente lo hacen más ustedes que yo solo comunico lo que ustedes hacen. Pero... No, pero es que es importantísimo, porque es parte de toda... Siempre se habla de la cadena de valor, pero nunca nos damos cuenta que la cadena de valor siempre está desde el productor, el cocinero como un mensajero de las maravillas que nos da la tierra, que nos da la biodiversidad de Ecuador. Y al otro extremo de esta cadena, ustedes como comunidad, como comunicadores, y también la gente que tiene que sentirse identificada con la cocina que hacen los cocineros y el mensaje que estamos dando. Entonces, para mí es de estas cuatro patas de una mesa llamada cocina ecuatoriana que tienen que reforzarse, porque si bien es cierto ya los ejes son cada vez más fuertes, si nos damos cuenta de cuáles son, yo creo que individualmente se van a reforzar y van a hacer que la mesa esté más fuerte, ¿no? Y se vea notoriamente que el mensaje que vamos a poner sobre la mesa, que es un mensaje pesado, ¿no? Un mensaje de una cocina de un país, es algo que se debe reconocer, y que son muchos actores. Entonces, que las cuatro patas que van a tener van a aguantar todo lo que necesitamos para que eso reluzca y toda la gente quiera formar parte dentro y afuera de Ecuador, ¿no? Y eso es lo más bonito y lo más importante, porque al final mucha gente los juzga por el plato que les ponen al frente. Y hay tantas cosas detrás de ese plato, todas sus vivencias, su historia, su conocimiento, su inspiración, todo lo que han vivido para llegar hasta el punto donde están, haber ideado ese plato y ponérselos al frente de la mesa. Entonces me parece importantísimo transmitir eso, transmitir que detrás de ese plato, detrás de la persona que te está explicando ese plato, detrás del vino que te estás tomando, hay personas que viven de esto, que sufren de esto, que están tratando de hacerlo lo mejor posible para no necesariamente ser reconocidos ellos, sino para formar una comunidad que apunte más alto, que apunte a darle a un país que ha sido muy golpeado en su historia un reconocimiento que yo creo que sí se merece. Sí, totalmente. Es que pues todo lo que se ha venido haciendo también ha sido un proceso, más que nada, ¿no? Un proceso de darse cuenta y mirar hacia adentro, la reflexión de que sin uno de los actores el otro no puede sobrevivir, y es una simbiosis de todo. Entonces siempre nos hemos preguntado por qué la gente no se interesa más por su propia cocina, por su propia tradición, por su propio sabor, por su propia identidad, más que nada. Entonces, ahora que ya ha pasado un proceso que yo creo que a veces es que a veces son tiempos buenos, a veces son tiempos malos, pero lo que como cocineros deberíamos pensar es más en todo lo bueno que se puede venir para todas las partes. Es lograr que el gran objetivo, igual, y yo creo que se va a repetir un montón de veces esto, de que la cocina ecuatoriana sea un factor que cambie muchas cosas aquí en el país.
O sea, a veces ya podría ser muy redundante hablarte de una papa, de una oca, de una masha, sino de lo que podemos lograr mediante la cocina, que son cambios mucho más grandes, mucho más macros en cierto sentido, que le van a dar mucha más forma a todo el esfuerzo que hemos venido haciendo, ¿no? Si nos ponemos a ver, hay un montón de felicidades que están pasando ahora, pero esas felicidades no pudieron haber venido sin sacrificios que, que, que un cocinero, cuando abre un restaurante, no está consciente que va a pasar. Y que eso también puede afectar a diferentes personas, ¿no? O sea, porque a la final un restaurante es una institución conformada de muchas familias, que no solo son la gente que trabaja en el restaurante, sino también puede ser la gente que aporta al restaurante desde, desde la agricultura, desde el mar, desde, desde un montón de cosas, ¿no? Hasta desde el diseñador gráfico que te hace tu logo y que tiene una idea de cómo quiere plasmar la, la, la imagen de tu restaurante y tú tienes otro, entonces creas un conflicto, pero todas son cosas que te van alineando para igual, como te digo, la gran meta de que la cocina ecuatoriana tenga su sitial y que aparte de que hayas pasado penas, las alegrías que vayas cosechando ya en la etapa de cuando estás ya siendo reconocido, digo. No te voy a decir tanto reconocimiento, sino que tu empresa tiene más libertades. Porque nunca pensamos en un restaurante como un negocio a veces, porque idealizamos un montón Es romántico al final. el romanticismo de sacar a la cocina ecuatoriana adelante y todo, pero no nos detenemos a ver que también es un negocio y que a la final sin una libertad económica no puedes llegar a hacer las ideas o todo lo que te propones y puedes caer en el intento. Entonces también son realidades que hay que comenzar a reflexionar también y saber entender. No solo los cocineros, sino también los clientes, también los proveedores, también toda la cadena de valor de esto que les he estado hablando, para saber que también la parte humana del cocinero depende mucho también de eso, ¿no? O sea, al final, un cocinero pone sus ilusiones, pone todo lo que lo que puede conllevar los anhelos de su familia y todo en el restaurante. Entonces, también son cosas que a veces nos olvidamos, creo yo. O sea, tú ves un cocinero que tiene un logro, que tiene una facilidad de estar por todo lado y creemos que el señor ya ha logrado su cúspide de todo lo que quería lograr, pero a veces no entendemos todo lo que ha pasado y que puede estar pasando, pero es la idealización que tenemos de un cocinero. Entonces también yo creo que es un punto de reflexión para sumar también a las cosas que podríamos ayudar en el trayecto de un restaurante. Claro, y me encantó, por ejemplo, justo hablando de esa etapa de alegrías que mencionabas, que tuve la oportunidad de estar acá en el restaurante cuando ustedes estaban recibiendo el reconocimiento del 50 Best y ver la alegría de todo el equipo, ver el orgullo, cómo saltaban, cómo se expresaban, los nervios que tenían al ver que cada puesto pasaba y todavía no habían sido nombrados, que obviamente es mejor, van del 50 al 1, por si acaso. Eso habla muy bien de ese sentimiento de familia, ese sentimiento de que están caminando en el mismo viaje. Sí, es que yo creo que ese es uno de los pilares de lo que hemos tratado de hacer. No ha sido un camino fácil porque en las etapas de un restaurante te vas a encontrar con cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Y a veces cosas que tú no puedes manejar o que tú no estabas diseñado para manejar en el momento y
en el momento y en el tiempo de tu restaurante. Puede ser ahí fallas económicas, fallas de momentos que tú crees que estás preparado cuando no es la realidad, ¿sí? Entonces, yo creo que un restaurante llega a la madurez cuando supera o sabe que no es capaz de controlar todo lo que el restaurante quisiera, pero de la mejor manera trata de solucionar todos esos altercados y sigue adelante. ¿Y qué se necesita para llegar a ese punto? Yo creo que más que nada uno es tener tener el corazón bien puesto y saber a dónde quieres llegar. O sea, saber de que puede haber días cuando tú comienzas que no vas a vender, o sea, o que llega una mesa cuando tú esperabas que capaz a los 3 años ya estés con un restaurante estable, lleno, y que todos los días llegue gente y se te llene el restaurante. Y a veces no es así. O sea, a veces hay días que la gente parece que se habla y se confabula y nadie va al restaurante. Entonces son cosas anímicas que al cocinero también le afecta, pero yo creo que ese es el punto donde ves si es tu camino o no. O sea, si ese día te afecta y sin embargo tú puedes salir adelante a pesar de lo que sientes, estás en el camino correcto. Entonces te vas a dar cuenta que todas esas malos momentos, se podría decir, forman parte de llegar a algo más importante. Y es una montaña rusa, al final debe ser una montaña rusa total. Sí, un restaurante es un negocio de riesgo. Entonces o sea, y los cocineros creo que cada vez somos personas que a veces no tenemos la visión de empezar algo porque estamos cegados con este romanticismo que creemos que nos va a llevar más rápido a una estabilidad que a veces toma muchos años, ¿no? Porque el camino mío pudo haber tomado 10 o puede tomar 5 años más o 10 años más que alguien que tenga más clara la película, ¿sí? Pero es ahí, en esos momentos, donde se definen si es que tú quieres y tú tienes y es una realidad para ti estar en una industria tan de riesgo como esta, o amar lo que haces verdaderamente y darle todo y saber que algún rato va a llegar el momento en que todo se alinee y puedas tener la libertad de hablar, de tener una entrevista, de viajar, de contar a otros colegas que ya han vivido lo que estás viviendo de una manera súper franca y entenderles. Y dejar de idealizar a alguien que tú ves como un imposible, y que él también te vea como alguien que aportas ya valor a un círculo latinoamericano culinario, donde simplemente lo que estamos haciendo es redescubrir lo maravilloso que es y dejarnos ver al mundo. Y de eso, indiscutiblemente, lo único que yo te puedo decir a este punto en el que está el restaurante y la propuesta es que indiscutiblemente Ecuador forma parte de todo lo maravilloso que puede ser Latinoamérica. Y eso antes era algo que teníamos tácito, que sabíamos, creo que dentro de todos, pero que no nos creíamos verdaderamente. Y ahora estamos empezando a ver que sí puede ser realidad, que Ecuador sí puede estar, que es posible, más que nada. Y yo creo que haber llegado a eso en los 8 años de trabajo duro que ha tenido el restaurante, y que no llega ni siquiera a lo que nosotros tenemos contemplados, porque para nosotros es el comienzo de algo que creemos que va a ser bastante grande. Es eso, ¿no? Es pura reflexión, puro temple, puro corazón. Creo que es todo lo que hemos puesto acá, y más que nada es eso, ¿no? Es corazón y saber que somos humanos, saber que atrás de un fogón hay una persona que
con toda la convicción del mundo cree que lo suyo es importante y se tiene que mostrar y que hay que darle con todo. O sea, si queremos ver resultados, hay que amar lo que hacemos, hay que amar lo que somos más que nada y darle con todo. Y quiero tocar todos esos temas últimos que comentaste, pero antes hablabas también de la estabilidad que hay que tener justamente y la madurez emocional que hay que tener para llegar a este punto. No es simplemente invertir, poner plata y ponerse un restaurante y poner a alguien a cocinar. Y en ese sentido, una de las cosas que me gusta mucho de la dinámica de lo que yo he podido ver pasando más tiempo con ustedes es el tema familiar. Uno, que tú trabajas codo a codo con tu esposa. ¿Qué tan importante es eso dentro de lo que produces en el día a día? Y yo creo que es importantísimo y es una ventaja que no, o sea, es una ventaja de las que a veces cuando tú empiezas no te das cuenta y para ti es normal, o sea, y a veces cuando tú oyes desde afuera y dicen, no, es que ustedes son un equipo súper unido y cada uno hace lo que hace, pero para nosotros era una realidad y era con lo que empezamos y capaz es una de las fortalezas que hemos tenido desde el principio, ¿sí? Lo único que yo te puedo decir que aparte de todo lo que se ha logrado, lo único que yo tengo como una certeza es que si mañana viene otra pandemia y todo esto se cae, a la final lo que queda es la familia y Pía es la familia. Entonces tengo yo muy en cuenta que eso es lo que siempre va a prevalecer y desde ese punto es todo lo que nosotros como cocineros y como restaurante queremos demostrar, o sea que la familia es importante y la familia es el núcleo de un país y es lo que nosotros queremos mostrar, o sea, a la final cuando viene alguien y viene a Nuema, simplemente lo que estamos mostrando es el sueño de una familia de cocineros que creyeron en su país y que pensaron en hacer bien las cosas, que vieron el ejemplo de un país que estuvo un poco más adelantado en el tiempo y vio las virtudes de la cocina de su entorno antes que nosotros. Y simplemente nosotros replicamos y sabíamos lo bueno que teníamos, pero el valor familiar que hay en el restaurante para mí es innegable. Y es una de las fortalezas que creo que tenemos como restaurante. No te digo que es la fórmula que va a funcionar a todos, entonces que mañana todos los esposos se pongan a cocinar juntos, porque es el típico comentario, porque ¿no? también no es un escenario que para todas las personas fuera fácil, porque trabajar en pareja tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, pero nosotros creo que hemos salido un poco más adelante pensando más en las cosas buenas que en las cosas malas que puede haber, ¿no? En el día a día, o sea, puede ser que a Pía no le guste un sabor que yo pensé y ella interviene y me dice, oye, mejor por acá y yo sigo cerrado y pasa mucho, pero más bien le veo como el complemento de lo que tú no puedes estar viendo ese rato. Entonces es como un equipo súper sólido todo lo que se haya formado y eso es lo que también el equipo ve, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es también como una lección de vida, porque a veces uno cree que las cosas en pareja no son posibles, que cada uno tiene que estar por su extremo, pero aquí les demostramos al equipo que no es así, que puede ser un complemento súper bonito y también puede ser de la equidad de género que estamos hablando. O sea, y ese es un tema que cada vez para mí es mucho más, me suena más en la cabeza, que la sustentabilidad de una cocina no está tanto en el producto, porque el producto siempre va a estar ahí, siempre y cuando haya agricultores que quieran y crean en lo que tienen, va a estar ahí. Pero la sustentabilidad de un restaurante como tal, que ya sabemos, ¿no? Que son plantillas grandes, que es un negocio de riesgo, está en ver la sustentabilidad del equipo
y cómo haces que la gente cocine feliz y dé el mensaje que tú quieras dar. Porque, o sea, lastimosamente yo creo que, y ese es un tema de que medio que se habla y no se habla, pero una cocina cuando un restaurante comienza a funcionar mejor cuando todo el equipo está feliz, cuando simplemente tú les pones música en un entorno donde capaz hay un chef que te diga, no, en esta cocina no puede haber música. Le pones música y la gente te trabaja 10 veces mejor y más feliz. Y se queda más tiempo, tiene la vocación y ve como esa luz al final del túnel. Le haces una cocina como la del restaurante ahorita. Nosotros diseñamos el restaurante, la cocina no para que la gente vea, sino para que la gente se sienta mejor trabajando en una cocina que antes lo único que se hacía era cubrirle de acero inoxidable y taparle y refundirle para que la gente no vea. Aquí más bien es como esto de darle el lugar más bonito al equipo y que se sienta súper orgulloso de ser cocinero y que no se arrepientan de haber escogido una carrera que capaz de haberte graduado a los 6 meses crees que es muy dura. Entonces es eso, ¿no? También pensar mucho en el valor humano, que yo creo que es todo lo que como empresarios, como cocineros y como actores de la gastronomía deberíamos pensar, ¿no? Me gusta que esta entrevista se está desordenando de forma buena, porque estamos tocando temas muy especiales, temas de fondo que realmente son los que uno busca Es tocar. que imagínate, punto, ¿no? tener bueno, el tiempo que le pongas a una charla así, para oírte hablar de cosas que no son reales o cosas que tú quisieras que sean reales, pero en el día a día tuyo no es así. Entonces, yo creo que el tiempo de todas las personas que nos están oyendo en oír algo que sea mucho más profundo es súper valioso. Y el tiempo igual de la cocina ecuatoriana es súper valioso. Ahorita ya no deberíamos detenernos a pensar qué debemos hacer, porque ya está súper claro qué debemos hacer, sino más bien ponernos a reflexionar cuál es la estrategia de la cocina ecuatoriana de aquí en 5 años y qué queremos lograr. Y saber que todos no deberíamos competir, sino compartir y hacer que esa meta sea real. O sea, todo es una estrategia, todo es... Nosotros somos humanos pensantes por eso mismo, porque podemos organizarnos para que las cosas pasen y no estar perdiendo el tiempo pensando en cómo hacer que las cosas pasen, sino actuando. Y por eso me gusta que la gente los vaya conociendo y me gusta empezar desde el principio. Uh-huh. Y por eso quiero saber cómo entras a la cocina, cómo empiezas en este mundo, porque de esa forma uno se va dando cuenta o va conectando lo que me estás diciendo con tu historia, con cómo va evolucionando tu pensamiento. Y es lo más bonito, cuando haces clic, Uh-huh. es cuando la gente se conecta contigo, forma un vínculo un poquito más emocional, y eso es cuando ya empiezas a generar más que una conciencia, digamos, una forma de amarrarte con una gastronomía, con los personajes particulares que son importantes también, como tú, como Pía, pero también con este mundo que si no tienes esos enganches es más difícil, ¿no? Entonces... Sí. Y yo creo que igual el tiempo cada vez es más difícil, ¿no? O sea, ahorita idealizas mucho algo que capaz no es cierto. O sea, porque vives en un mundo donde tienes a la mano la información muy maquillada de algo y a veces yo creo que por eso hay mucha gente que después no es feliz o cree alguna cosa y después con el tiempo se da cuenta que no era así, ¿entiendes? Y yo o sea, no tengo hubiera querido, ¿no? Hubiera querido tener la historia de
de que sí, que desde chiquito veía los ingredientes y decía, yo quiero ser cocinero. Yo creo que viví una niñez y una adolescencia súper plena. Me daba a mis amigos al colegio, era súper feliz y yo tengo los mejores recuerdos de la adolescencia y inclusive de la universidad. Para mí la universidad fue un tiempo súper bonito de encontrarme más en lo que quería hacer, en, 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 en qué cocinero me quería convertir. Si bien es cierto, al comienzo yo quise irme por lo artístico, siempre he estado en ese tema me gusta mucho lo visual, lo estético, lo, todo lo que conlleva el arte, porque me parece que es un mundo maravilloso, o sea, es muy perceptivo, es muy humano, es muy de expresión, ¿no? Y yo cuando dije en mi casa, ¿saben qué? Creo que quiero ser artista y todo, siempre hubo la percepción de ayudar. O sea, si eso me hacía feliz, que haga eso y que le dé y que ellos siempre iban a apoyar, ¿ya? Pero después en toda la reflexión que tuve en ese tiempo, me di cuenta que siempre me enganchaba en la tele cuando habían programas de cocina. O sea, en ese tiempo había el Gourmet Channel, había los programas de Dolly Irigoyen que me parecían fantásticos. Me gustaba mucho más cuando estos cocineros salían de la cocina y viajaban. Iban probando, iban como conociendo los países mediante los sabores. Entonces, siempre me quedaba viendo un montón de tiempo eso. Y después, en un rato, cuando ya la decisión de tomar una carrera me hizo clic inmediatamente en seguir cocina. En ese tiempo también no era de las profesiones que un papá hubiera querido escuchar, ¿no? O sea, como decirte, oye, voy a ser cocinero. Y era como a medias y te decían, pero seguro quieres estudiar eso y todo. Y yo le seguía adelante. Siempre quise que mis papás se sientan orgullosos con algo de lo que hacía. Y entré a la carrera. Siempre fui bueno en las cosas que hacía. ¿Por qué? Porque trataba de hacer de la mejor manera, o sea, y verle la parte creativa de cómo llegar a la idea que yo tenía. No me quedaba con que, oye, la salsa madre se hacía de cierta forma. Y siempre le veía por ahí la manera de hacer mejor las cosas. Hasta que hubo un profesor que llegó de Nueva York, ¿sí? Y era el típico cocinero que se había comido todas las cocinas de Nueva York, de Estados Unidos, y ya estaba en ese tiempo de Charlie Trotter, del French Laundry, de todo, y había pasado por esas cocinas, y ya es este cocinero que tiene un chip cambiado, ¿no? Que tiene un pensamiento mucho más profundo de la cocina y de las sensaciones que puede llevarte una experiencia gastronómica. Entonces, a mí me habían hecho repetir una materia como de primer semestre, y por suerte y por cosas del destino, cuando cojo de nuevo la materia, me toca con este cocinero y me pone de ayudante de cátedra, y como que hubo un clic, me inspiró un montón. Él llegaba y me decía, oigan, eran los primeros tiempos de internet, ¿no? Cuando conectabas con el teléfono y todo. Y nos daba páginas web del Bully, de Heston Blumenthal, de cosas que estaban pasando por todo el mundo y de los cocineros que verdaderamente me llegaron a inspirar. Entonces ahí hice un clic y dije, por ahí es. Comencé a ver qué había en Quito, lo mejor que para mí, bueno, o sea, eso de lo mejor es súper tácito para cualquier persona, ¿no?
pero uno de los restaurantes que más me llamaba la atención y que para mí sí, en el tiempo era el mejor que había en Quito, era el Astrid Gastón. ¿En qué año es esto? Estoy hablando 2010, 2012. Ya, pero No, un poquito antes, ¿ah? Un poquito antes. Sí, ¿por qué sí. te lo Yo para las fechas soy malísimo. ¿Por qué te lo entonces- pregunto? Porque yo me acuerdo, creo que fue para mi cumpleaños 18 en ese día que cené en Astrid y Gastón, acá en la González Sí, de Coruña, ¿no? cerquita aquí. Sí, aquí ajá. cerca. Me acuerdo claramente de ese restaurante porque en ese momento era lo más top, digamos, lo que se llamaba en ese momento. Y yo cumplí 18 en el 2006. Todos podrán calcular mi edad ahora, pero fue por esas épocas, tal vez. Sí, ya eso te digo, para las fechas soy súper malo. Entonces sí puede ser en ese rango. Pero yo estaba estudiando, o sea, estaba creo que acabando el primer año y siempre he tenido eso del tiempo, ¿no? O sea, uno sí tiene que aprender a valorar el tiempo. Entonces yo dije, no, o sea, si quiero ser el mejor, tienes que aprender del mejor. Es una ecuación súper clara y me metí ahí, hablé con una amiga, me dieron chance de hacer las prácticas y, y iba a lo que iba. También fue un tiempo decisivo porque ahí conocí a Pía, entonces sin esa coyuntura del tiempo capaz no hubiera nada ahora. Entonces, por eso yo te digo, o sea, el tiempo es importante y las cosas que orgánicamente te van pasando en la vida, siempre es por algo. Flechazo. Sí, no. Sí, no, porque Pía ya estaba en una etapa, o sea, era un restaurante duro, lleno todos los días, con reservas. Y en esos tiempos, yo creo que Pía también estaba experimentando jefatura, entonces nos veíamos de lejos. Ella ya era jefe, yo era un practicante y más que nada había ese recelo, ¿no? Como cuando tú no sabes qué haces. O sea, todo te parece nuevo, la indecisión de hacer las cosas y todo. Entonces todo es un miedo que siempre se queda ahí plasmado, ¿no? Y bueno, una cosa llevó a la otra. eh, Después de estar un tiempo como practicante, ya me ofrecieron trabajo. Estuve mi primera partida en el restaurante fue la partida fría. Sí, que a mí me hizo ver un poco más y un poco más de cómo era un restaurante de ese nivel y todo el trabajo que conllevaba y toda la organización y que capaz no tenía que estar saliendo tanto en la vida nocturna que tenía cuando entré al restaurante, sino dedicarme mucho más a la cocina. Era todo esos sacrificios que uno hace sin saber que en el futuro eso te va a dar un fruto más rápido que el común normal, ¿no? Sino toda la visión que uno pone igual. Te digo, es súper orgánico porque uno a veces no piensa en las cosas que estás haciendo en ese rato y que en el futuro te dan una ventaja Es al, imposible de verlo al final. al común de toda la gente que puede estar en el mismo camino. Por eso el camino y el tiempo de cada persona, de cada cocinero es diferente. Entonces, por eso yo no creo que exista una fórmula de decirte, oye, esto va a pasar así, si es que haces esto o haces eso. Simplemente es de estar preparado. Y a veces no tanto estar preparado, sino tener la mejor de la predisposición para aprender, para saber tomar las oportunidades. Entonces, empecé en esa estación. Luego acababa mis cosas y me iba a la estación de guarniciones. Y veía, le ayudaba, me metía, aprendía. Y después me regresaba a mi estación. Y después estaba en salsas. Después estaba por todo lado. Entonces el rato que hubo el chance de subir de posiciones, era la persona más idónea para subir de jefatura, porque sabía de todo. Pero tenía 25 años,
sí, 24 años, pero era esa hambre que creo que yo tenía desde que empecé en todo de cocina, de saber más, de cocinar, aprender, de moverme rápido en una cocina, que a veces son las cosas que faltan en la generación que está pasando, ¿entiendes? Porque ya las cosas han cambiado y todo, pero bueno. Después de eso llegaron los peruanos que manejaban toda la corporación y me hicieron una entrevista y me comenzaron a llevar y a traer de Perú. Me llevaban a las cocinas de Perú y eso para también, y de ahí me regresaban para que enseñe las cosas acá. Y eso fue súper importante porque las dos personas que escogieron que hagan eso era Pía y era yo. ¿Ya? Entonces comenzamos a viajar y comenzamos a entender que lo que estaba pasando en Perú, que te cuento que era el boom de la cocina peruana. O sea, no pudimos haber estado en un mejor momento en algo gastronómico que estaba pasando en Latinoamérica. Y en ese restaurante en particular. Exactamente. En ese restaurante en particular, porque para nosotros fue una escuela de identidad. O sea, si bien es cierto, sí, aprendes a cocinar, aprendes cómo hacen las cosas en Perú, pero siempre tienes como que en Ecuador también cocinamos de esta manera y todo, y es súper importante saber diferenciar eso, ¿no? Que lo bueno que se hace en un lugar no necesariamente es lo que te puede calzar en el tuyo. O sea, porque tienes que aprender a diferenciar que son cosas que son cosas que tienes que saber valorar. Antes me hablabas de esa pregunta que nos persigue, ¿no? De esa diferencia entre Perú como país referencia o algunos otros y nosotros, que al final, como tú decías, no necesariamente es algo sano el seguir preguntándonos eso, sino qué otras preguntas debemos hacernos. Las otras preguntas es ¿qué nos hace diferentes y qué nos da el nuevo lujo de ser ecuatorianos? O sea, ¿cómo contagiamos desde la cocina a todos a querer ser más ecuatorianos? ¿Cómo contagiamos a alguien que visite Ecuador de querer ser ecuatoriano y querer probar Ecuador? Esa es la pregunta. Porque nosotros cuando estábamos en Perú tenían una identidad y tenían un objetivo tan claro que te contagiaban, o sea, y pucha, ibas y te daban un ceviche y te volaban la cabeza con 3, 4 ingredientes, ¿me entiendes? Y con cosas que ellos habían vivido toda la vida. Entonces, ese fue el punto de inflexión de decir, hay que ver qué pasa en Ecuador también, y hay que, en algún punto, sí tenemos que abrir algo y no replicar, pero sí comenzar a trabajar cuál es la realidad de Ecuador para poder mostrar todo. No te voy a decir que el 9 empezó como un Astrid y Gastón ecuatoriano, porque no es la verdad. O sea, sí tratamos de concebir las cosas que nosotros teníamos como nuestras desde chiquitos, porque la memoria de sabor de un ecuatoriano nunca va a ser la misma memoria de sabor de alguien del país vecino. Y eso es un lujo. Y eso es lo que te hace diferente. Y cuando tú te das cuenta que las diferencias te ponen en un sitial diferente, entonces por ahí va la respuesta de todas las cosas. Entonces regresamos, cumplimos con lo que teníamos, con lo que nos habían puesto desde Perú. Hicimos amigos, vivimos todo eso, nos empapamos de lo bonito que puede ser llegar a un país que tiene tanta identidad gastronómica. Y yo ese punto no cambiara por nada en el mundo, porque aprendimos un montón. Capaz, sin pensarlo, estábamos aprendiendo a ser más ecuatorianos, que yo creo que eso es bien importante. Qué bonita reflexión. Ajá. Y con eso vamos a una pausa y ya seguimos con la entrevista con Alejandro, que está interesantísima. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comeding.pod
para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Seguimos con la entrevista y nos quedamos en una parte interesantísima, la verdad. Pero sigamos, estábamos hablando de su experiencia en Perú y cómo increíblemente me encantó esa frase que dijiste, que Perú los ayudó a entender cómo ser mejores ecuatorianos. Totalmente. Yo creo que y eso es una cosa que cada vez que viajamos entendemos mejor. Yo creo que cuando hay esas grandes revoluciones, uno tiene que sacar las mejores partes para ti. Entonces sí fue saber que teníamos que ser mejores ecuatorianos, mostrar nuestra cocina y en el camino ver qué pasa, ¿no? Y esto es lo que regresamos a hacer a la final. O sea, regresamos 2013, 2014 comenzamos ya a sentir que habíamos dado todo lo que podíamos haber dado. Yo creo que llegas a un punto como cocinero que ya dejas de aprender de alguien y sí tienes que ir plasmando tus ideas, porque si lo haces muy temprano es contraproducente y si lo haces muy tardío también es contraproducente, porque ya te pones en ese mood de no querer pensar por ti mismo, sino que te den pensando para hacer. Perdón el paralelismo, pero me imagino que debe ser como casarse muy tarde en la vida. Es como que estás... No. Yo creo que el amor es muy diferente a todo lo que haces en el trabajo. Y a veces es que es lo que te digo, o sea, lo orgánico del tiempo también puede ser muy subjetivo, ¿no? Porque tú puedes llegarte a casar a los 80 años y vivir plenamente todo lo que te quede de vida súper enamorado. O te puedes casar a los 14 años y vivir una pesadilla hasta los 30 que digas, ya no quiero más. Sí, lo que me refiero es que uno, mientras más va avanzando en la vida, más claras tiene las ideas, Totalmente. las convicciones. Entonces, encontrar a alguien que se acomode a esas ideas o convicciones, yo creo que es cada vez más complicado. A eso me refería. Sí, o sea, yo creo que igual orgánicamente todo pasa por algo, ¿no? O sea, hay gente que pasa en tu vida por cierta razón. Y yo creo que eso pasó igual conmigo, con Pía, porque tenía que pasar las cosas como están pasando ahorita. Entonces, no, yo no creo que nada es casualidad. Y uno, a partir de esas casualidades, vas trabajando y vas viendo a dónde quieres llegar. Entonces abrimos Nuema y la idea era abrir algo chiquito, siempre. Y es que es mucho de lo que nos ha pasado, ¿no? Abrir algo chiquito. Sabíamos que en la etapa que estábamos, Pía estaba mucho más madura. Bueno, siempre va a estar más madura, ¿no? Siempre va a estar mucho Sabemos más adelantada. Que va a escuchar la entrevista, tienes que saber. Mucho más adelantada en el tiempo, creo yo, de que mucho de las personas normales, la sensibilidad que tiene Pía es como para totalmente un podcast, y creo que un podcast no te va a alcanzar de todo lo que Pía te pueda aportar para la gente que escucha, pero sabíamos que en esa etapa Pía estaba mucho más adelantada gastronómicamente que yo, y lo que queríamos mostrar era esta tan anhelada pastelería de Pía, que ya va a pasar muy pronto. O sea, nos va a dar una primicia, eso va a pasar en el primer semestre de este año, que es y era empezar con eso. Pero, como te digo, la casualidad de que el local que íbamos caminando por la República del Salvador, que decía Sarriendo, nos mostró una cara cuando fuimos a preguntar. Nos mostraron el local, pero para nuestra sorpresa, ese local que terminaba en un baño
tenía una puerta al lado y conectaba a un espacio que era aún mayor de lo que teníamos de sala. Entonces simplemente fue regresarle a ver a Pía y decirle como que aquí está, o sea, te están diciendo que aparte de una pastelería, esto tiene espacio como para una cocina. Entonces ahí ya todo comenzó a jugar a favor de que Noema se abra como un restaurante. Entonces Noema se abre como cocina y como pastelería y cocina. Y comenzamos a tener una carta. Era una especie de un bistró de alta cocina ecuatoriana. Entonces teníamos muchas cocciones largas, o sea, muchas de las cosas que habíamos aprendido en Perú, pero en un formato ecuatoriano. Dame un ejemplo de tu plato estrella en ese momento. En ese momento fue que descubrimos que es un plato que nos sigue hasta ahora, que es un cochinillo que le cocinábamos. En ese tiempo no le cocinábamos a baja temperatura porque no teníamos la plata para tener un sous vide ni una máquina al vacío. Pero sí habíamos visto que en otros restaurantes donde habíamos estado se confitaba el cochinillo a la manera francesa, ¿no? Mucha grasa, baja temperatura y hasta que se deshaga más o menos la carne, esté súper tierna, el hueso se desprenda. Y después darle o sea, le terminábamos en un teflón y la piel quedaba como una galleta y era eso, pero a lo que le introducimos es a darle como una maceración de un hornado de acá de Ecuador que tenga canela, que tenga achote, que tenga ajo, que tenga comino, que tenga cítricos, naranja agria y todo. Entonces ahí comenzó a dar forma a la técnica que habíamos encontrado en otros países, pero con los sabores locales. Eso, más un pastel de ocas o de mashas de lo que encontrábamos en el mercado, y una reducción de los jugos con chicha, que era algo que se venía deducible, ¿no? En un país como Ecuador. Reconocible además, digamos, reconoces los sabores por más de que las técnicas sean Sí, y era distintas. bastante amigable porque era en el tiempo que todos también queríamos que comenzamos a darnos cuenta de la biodiversidad que había en Ecuador. Y habían propuestas donde habían platos con 20 ingredientes de la biodiversidad de Ecuador y a veces la gente salía con más preguntas que respuestas. Pero en Noema siempre tuvimos como esa sapiencia de saber escoger bien las cosas que queríamos. Obviamente cometimos errores, ¿no? Habían platos que ahora regresas a ver y te ríes porque dices, pucha, ¿cómo hice eso? O una pasta con un sabor ecuatoriano, ya, digamos una pasta con encocado, que en ese tiempo la gente le encantaba, pero que ahora capaz con la reflexión que hemos tenido y como estamos pensando ahora en la propuesta, capaz no empata en Noema, pero sí puede empatar en algo mucho más global, en una marca que pueden hacer a la par de Noema, pero que puede ser más global y puede ser más democrático un sabor así. Así es. Entonces llegar a eso fue diferente. Y todo comenzó a fluir hasta que pasamos en el centro, que es una etapa que nos dio bastante aprendizaje. La sudamos difícil. Yo creo que ahí entendimos que las sociedades para un cocinero son bien difíciles cuando tienes la convicción de hacer algo que a veces sobresale a las posibilidades físicas que tú tienes. Entonces, por suerte, eso duró 2-3 años. Llegaron los reconocimientos y pudimos salir de una manera, yo creo que bastante bien de lo que habíamos comenzado. Y ahí, entre esa transición, también que me parece súper importante es que yo había estado bastante, o sea, con bastante fuerza queriendo conocer cómo eran las cocinas en Europa. Ese sentimiento de siempre buscar
aprender del mejor, ¿no? Entonces habíamos aprendido del mejor restaurante en la época de Latinoamérica. Entonces yo dije, no, tengo que buscar la manera de cómo poderme ir a un restaurante importante en Europa. Entonces insistí. Nos ayudó mucho haber estado en Perú porque en Mistura fue que conocimos a René Redzepi en una ponencia y yo me le acerqué ahí con un inglés medio gas. Criollo. Medio criollo, él entendió porque creo que estaba acostumbrado a estar con personas de todo el mundo que igual le hablaban el inglés así. Y me dio su mail, me dijo, nunca me voy a acordar, me dijo, see you in Denmark. Y me dio la mano, me demoré un par de años en escribirle porque las cosas como se ponían acá eran duras, comenzar el restaurante es durísimo, es una de las cosas más duras que hemos vivido. Comenzar un restaurante que nadie conoce y creer que de la noche a la mañana se te va a llenar cuando es imposible eso. Ahora creo que puede ser un poco más fácil con todos los canales de comunicación que tienes, pero súper difícil en esos tiempos. Recién aparecía Facebook, no había ni Instagram, entonces era mucho más difícil. Y me salió la oportunidad de llegar a Noma. Y también fue una de las experiencias que no cambiara por nada en la vida porque me enseñó la disciplina, me enseñó a creer en el producto local. Ya teníamos lo de la identidad de Perú, ¿no? Pero nos enseñó a ciegamente creer en tu alrededor. O sea, lo que lograron los nórdicos en su revolución es impresionante. O sea, le quitan a París como capital gastronómica para que sea Copenhague. Es un logro inmenso. Y simplemente haciendo una comida de proximidad, o sea, dándose cuenta de que tenían desventajas como el clima, que se les congelaba todo en cierta etapa del año. Y de eso sacaban provecho. Entonces, también un poco de la organización de una cocina europea es algo que un latino a veces llegas y no entiendes, pero con el tiempo te das cuenta que simplemente es disciplina y que sí puedes. Porque es como que tienes esta mente latinoamericana de que, pucha, lo europeo está mucho más estructurado y es verdad. Pero nosotros con un poco de disciplina también podemos llegar a un nivel de ese tipo. Es un constante síndrome de impostor, ¿no? Por más de que uno puede sentir que puede, que pertenece, al final no es fácil cuando estás tratando con gente que ha evolucionado de diferente forma que tú, que ha hecho las cosas de diferente forma que tú, Y ¿no? que tiene mucho más tiempo haciendo lo que hacen, ¿no? Pues porque nosotros nos enfrentamos a una generación que es la primera que apuesta por su identidad y la primera que se lanza al vacío poniéndose restaurantes, endeudándose y viendo qué pasa, porque también es mucho de eso, ¿no? O sea, en Europa se hacen los planes de marketing y todo te estructuran desde cierta forma, y aquí en Ecuador a veces, o no sé cómo sea en Latinoamérica, pero en Ecuador a veces uno dice, yo quiero ponerme un restaurante y ¡puf!, te buscas por dónde endeudarte, que la tía, que por acá, por acá. Y simplemente tienes esa corazonada de que todo va a estar bien en cierto punto. Y a veces eso es lo que te hace vivir los momentos que no deberías vivir como empresario. Y que a veces te pueden hacer simplemente tirar la toalla, porque a veces simplemente es cuestión que uno no dimensiona. Entonces, aprendí, vi cómo se hacían las cosas y eso contribuyó a que el Nuema regrese después de la República del Salvador y se ponga en el centro con un formato menú degustación y mostrando de una manera más elegante, más minimalista, todo lo que esa biodiversidad de Ecuador nos ofrecía, ¿no? Entonces, el mensaje era más claro, la gente al comienzo sí era como, o sea, necesito un menú. O sea, acostumbrados a ir a un restaurante y ordenar como se hacía antes, ¿no? Como cuando vas a un chifa y te dan una carta y tú pides.
Entonces, en ese punto sí hemos tratado de, o sea, siempre fueron decisiones que sí ha cambiado un poco la forma de ver de las cosas y fue arriesgado. O sea, si ahorita te pones a ver y dices, pucha, todos tus sueños, todos tus ahorros y todo está puesto en un restaurante donde estás experimentando las cosas que nunca o poco se ha hecho en un país. O sea, tienes que tener los pantalones para aguantar y también te das a la cuenta que tienes hijos a tus espaldas, tienes familia, tienes todo. Entonces, también es un poco de que a veces te das cuenta de que uno actúa de corazonada y a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, en la medida que uno quiere hacer las cosas, capaz no hay una estructura que te diga por dónde ir. Es interesante y es bonito cómo se va formando en el camino, ¿no? Pero es real. Uh-huh. O sea, yo te estoy abriendo, creo que estoy súper abierto de corazón a decirte las cosas. Ahorita me puedes preguntar cualquier cosa y te voy a decir las verdades, porque yo he llegado a un punto que siento que no tengo que ya demostrar nada. O sea, no tengo por qué armarme una imagen que no es la que me corresponde, sino simplemente te estoy hablando desde el corazón, como cuando cocino, te cocino desde el corazón y no te estoy mostrando una técnica que no hacemos, ni te estoy tratando de vender algo que no hacemos. O sea, yo después de lo de Noma, 1000 veces se me pasó por la cabeza regresar y venir y decir, pucha, yo soy el cocinero que regresa de Dinamarca y soy un recolector de todas las plantas y las hojas que hay en Ecuador. Hubiera sido súper fácil decir eso y se me pasó por la cabeza, pero siempre estaba a pie al lado jalándome a tierra, o sea, diciéndome, oye, huevón, no puedes decir las cosas que no hacemos porque no está bien. Entonces, hay muchas cosas que se encadenaron bien y comenzó a funcionar la cosa, ¿no? Bien bonito e interesante lo que dices, sobre todo ser honesto contigo mismo. Creo que eso es mucho más reconocible, es más, como dicen en inglés, relatable, como que te puedes relacionar mucho más fácil con eso. Al final tú te conectas mejor con una persona a la que le crees, una persona a la que le puedes ver a los ojos y sabes que te está diciendo las cosas como son. O sea, qué bonito que vayas a un restaurante y sale el cocinero y no tengan el ego ese de que con el que crecimos. Creo que todos los cocineros que en algún rato optan por la educación formal, que puede o no puede ser el camino, ¿no? Que hay cocineros maravillosos que también tienen esa parte empírica y que son mucho más, para mí son mucho más puros, porque crecen con la convicción de su cocina y de sus sabores. O sea, no les dan un formato que capaz no es el propio, ¿no? O sea, de que una bechamel se hace de cierta forma y no es la única. Entonces, eso también es mucho de valor. Que te salga un cocinero a la mesa y te hable de corazón y te diga verdaderamente lo que te está dando, porque un cocinero cuando te pone algo en el plato, lo mínimo que debe mostrar es un poco de cariño y un poco de todo el mensaje que te quiere dar. Y si estás hablando del mensaje de un país, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, no te tiene que incomodar, te tiene que dar te tiene que abrazar, ¿me entiendes? Con una comida rica, con una comida que te haga sonreír, que capaz te recuerde de algún mal momento que tuviste cuando eras chiquito. O sea, sí, siempre nos pasa con el plato de la coliflor, que es ya como súper del Nuema, de que te dicen, yo de chiquito odiaba la coliflor porque me obligaban a comer, pero esta noche vine abierto a probar nuevas cosas y me estás cambiando la percepción que yo tenía de un mal momento. Entonces, eso se hace con cariño. Si se te para al frente
en este momento una persona que no conoces y le tienes que explicar cuál es el concepto de Nuema, qué es lo que tratas de transmitir, ¿qué le dirías? Que simplemente está comiendo Ecuador. Está comiendo la hospitalidad de dos cocineros ecuatorianos que quieren mostrar la hospitalidad que tiene un ecuatoriano para alguien que no conoce su cultura. Y que por medio de la biodiversidad de sus productos y de una vasta despensa, simplemente quiere que se vaya feliz del restaurante, que se vaya pensando que tuvo, que va a probar, si es de otro país, que va a probar cosas que capaz no ha probado en su vida y que capaz no va a volver a probar en lo que le resta de la vida. Entonces, son esas cosas, son todo el cariño de la hospitalidad ecuatoriana. Porque yo creo que, y tengo más convicción de eso, de que cuando viene alguien, con lo que se quedan, no es capaz con el hornado que probaron en Iñaquito o con una comida que comieron en un restaurante impecable en Quito, sino con el cariño que un ecuatoriano recibe por mostrar su cultura. Y eso es lo que está cambiando el chip en Latinoamérica, porque hemos recibido a un montón de cocineros que, la verdad, yo te digo, era inimaginable tener al mejor restaurante de Latinoamérica cocinando aquí en el Nuema, pero no lo que nosotros no buscamos es de que diga, pucha, ese plato de la coliflor en Ecuador, wow, sino qué bien me recibieron todas las personas que conforman la parte de hospitalidad de Ecuador, desde que sepan que hay muy buenos hoteles, de que hay cocineros impecables en Ecuador, de que vas a un mercado y está limpio y la gente es súper amable, te muestra un taxo y te abre ese rato y te hace probar y te dice, oiga, esto es súper rico de acá, o se desvivan por hacerte tomar un jugo de naranjilla, o sea, cosas así, y toda esa predisposición que tiene alguien por mostrarte lo que cotidianamente ama, porque uno ama comer, uno ama estar en su país. Cuando sales te das cuenta de que hay muchas cosas que en Ecuador verdaderamente son bonitas y son lindas, y mostrar eso yo creo que es el mejor recuerdo que la gente se puede llevar, y eso es lo que queremos crear en Nuema, porque restaurantes impecables de técnica, de lo que quieras, están regados por todo el mundo, pero la sensación de que te reciban y que sea súper bien recibido en un país que tiene tanto que mostrar, creo que es una experiencia que te hace cambiar la vida y te vas a acordar siempre. ¿Y cómo ves el lugar donde está la gastronomía ecuatoriana en este momento? ¿Dónde estamos parados? Yo creo que estamos parados en algo más sólido que ayer. Y es lo que yo siempre repito, porque siempre estamos mejor que ayer. Porque este es un proceso que va de poquito a poco. Hay muchas personas y hay muchos frentes que están involucrados, ¿no? Comunicadores, como te decía, los clientes más que nada, porque los clientes a la final son los que te dan la libertad económica de poder seguir apostándole por lo que haces, ¿no? O sea, si un cliente sigue apostándole a ir a un restaurante de comida española, de comida francesa, sobre uno que te muestra un poco más a profundidad el producto local, entonces siempre va a ser más difícil, siempre va a ser más lento el camino a que si la gente se empapa y tiene esa necesidad por mostrar lo suyo, ¿no? Que es uno de los ejes de fomentar la identidad mediante la cocina, y que eso te puede traer después cambios sociales y todo, como hemos visto en el desenlace, y no creo que el desenlace, sino en los objetivos de otras cocinas vecinas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento importantísimo porque la gente se está dando cuenta que dentro del Ecuador hay referentes que están empezando a sonar como los que veían imposibles que hay acá en Ecuador, pero sí se veía en Latinoamérica, se veía en el mundo. Entonces
es cuestión de seguirle apostando a todos, saber que no es que es un tema de compartir, de sumar y no de competir, porque si nos comenzamos a canibalizar nosotros mismos, entre cocineros, entre propuestas, entre toda la cadena de valor, todos los que pueden sumar, sí es un problema, porque a la final el tiempo es lo que te va diciendo los resultados. Entonces nos va a tomar mucho más tiempo darnos cuenta de que tenemos que ir todos y remar hacia un mismo lugar, que me parece importantísimo, ¿no? Academia, restaurantes, gobierno, que es un tema que podríamos tener un podcast solo de eso, ¿no? Unos cuantos. Sí, unos cuantos. Entonces, yo creo que estamos en un momento súper privilegiado, donde las miradas sí se están dando, están regresando a ver qué está pasando en Ecuador. Entonces, hay que aprovechar, hay que dar nuestra mejor cara, nuestra mejor hospitalidad. Y cuando venga alguien, mostrarle lo bonito que es Ecuador. ¿Tú crees que como país nos la creemos? Espero creer que sí. Y es lo que te digo, o sea, y que siempre el presente esté un poquito mejor acompañado que el ayer, ¿no? O sea, que me levante y diga, pucha, estoy haciendo las cosas bien, trabajemos un poquito más para que las cosas puedan ser mejor y no nos tome tanto tiempo y que la gente se dé cuenta que sí está pasando las cosas aquí. Porque simplemente, ¿cuál es la diferencia entre creer que estamos logrando o saber que estamos logrando? Simplemente es lo que tú sientes. Y también lo que hace sentir a la gente que te visita. Si la gente que te visita, y yo te digo por experiencia, si la gente que te visita se lleva una de las mejores impresiones, ese boca a boca que te parecería que es imposible, ese boca a boca se riega. Y esa persona puede estar hablando con alguien mañana de Ecuador por un mensaje a Nueva York, y esa persona de Nueva York puede estar hablando con alguien en Reino Unido. Y así de fácil se puede dar la decisión de en serio venir a Ecuador y visitar los restaurantes. La propuesta está mucho más completa. Sí creo que ahora hay muchos más restaurantes que se han dado cuenta de que hay que sumar y no incomodar a la gente para que la gente crea más. Y está pasando. O sea, mira cuántas personas en tu podcast has entrevistado que en serio vale la pena oír. Y que sí están sumando para que esto pase. Porque antes hubiera sido contados con los dedos de la mano. Acababa, ¿no?, la temporada en unos días. Se te acababa y la verdad después era ponerte a pensar a quién y capaz te tocaba invitar a alguien que tú mismo no tenías la convicción de ni querías que verdaderamente esté en el podcast, pero ya te tocaba por rellenar. Ahora yo creo que la lista tienes como una lista de espera de gente que de verdad quieres entrevistar, y eso está bien, porque eso quiere decir que cada vez más la gente se suma, pero por un motivo que sí tiene fondo. La gente ya tiene que decir, ya tiene que hablar, y no es la vanidad de salir en un podcast que tiene un arte bonito, que te van a entrevistar bonito y a la final lo que hables está sumamente vacío y no aportas en nada. Esa creo que es la situación ahorita de Ecuador. Estamos en un momento bastante bueno. La gente se está dando cuenta. Creería yo que sería mucho mejor que la gente que está dentro de Ecuador se dé más cuenta de lo que está pasando y sea un catalizador muy positivo para que dentro de Ecuador sintamos mucho más la repercusión de todo lo que se está haciendo desde cocina. Y además, yo sé que tú y todas las personas que entrevisto me dicen que no es el objetivo, pero de todas formas es bonito ser reconocido. Y al final vienen temas como los premios internacionales, los reconocimientos internacionales, que mal,
ayudan y mucho. Entonces, ustedes hasta hace poco vivieron la vivencia, digamos, la experiencia del 50 Best Latinoamérica, en el que subieron al puesto 24, Pía ganó el reconocimiento. Quería que nos cuentes un poco, que nos ayudes a ponernos en contexto todo esto, porque me parece bien, bien importante que la gente entienda la dimensión de esto también. Sí, es una lista de opinión, es una lista subjetiva, de acuerdo, pero esa lista subjetiva tiene un valor y un peso que sí trae valor al final al país y un soporte a todo lo que se está haciendo, ¿no? O sea, o sea, siéndote súper sincero y en el nivel de amplitud que estamos ahorita en la conversación, yo creo que es importantísimo y lastimosamente eso es algo mucho de las personas que conforman una comunidad, ¿no? Siempre es lo importante es, y bueno, no es lo importante, pero a veces lo que te da pena por cierto lado es que te tienen que decir desde afuera, oye, ahí están haciendo las cosas bien, para que la gente de adentro también diga, oye, ¿por qué afuera están hablando de un restaurante ecuatoriano que yo no conozco? Que yo no he ido nunca. Y eso pasaba mucho en el primer año que entramos en la lista. Nadie sabía del restaurante. O sea, hay esta burbuja gastronómica en Ecuador de comunicadores, de foodies, de gente que sí sabe lo que se venía haciendo, pero era una lástima que el común de los mortales de ecuatoriano no sepa y no se siente identificado con una propuesta que de verdad, y no solo la nuestra, ¿no? Un sinnúmero de propuestas que están naciendo y que nacieron a la par de nosotros, que dan valor a la ciudad, que dan valor a la identidad, dan valor a la imagen gastronómica del país, que es súper importante. Todo el mundo come todos los días. Por eso todo el mundo tiene opiniones de la cocina. A alguien le puede gustar, a alguien no le puede gustar, pero al final del día, el comer es un acto natural y diario de las personas, y por eso todo el mundo tiene una opinión, y por eso es tan importante también, ¿no? Porque es el lenguaje universal que en serio une a todas las culturas del mundo. Entonces, yo creo que desde ese punto es importantísimo que la cultura gastronómica del Ecuador sea un eje importantísimo, no solo en los gobiernos, sino también en el diario vivir, ¿no? De una persona que se sienta identificado por su comida. O sea, qué lindo fuera que un reconocimiento como el que vivimos se celebre como cuando gana Ecuador en el fútbol. O sea, imagínate la doble felicidad que tendríamos los ecuatorianos si de verdad comenzáramos a trabajar ese tipo de avances, y no solo en lo gastronómico, ¿no? Sino un avance que pueda hacer un arquitecto con un premio en Europa, ¿entiendes? O un músico, porque Ecuador está lleno de gente talentosa. Y lo más triste es que cuando esa gente talentosa comienza a trabajar dentro de Ecuador, pasa desapercibido, pero cuando sale de Ecuador llegan los reconocimientos, y es una pena, pero es una idiosincrasia que se vive mayormente en Latinoamérica. Pero hay que saber, yo creo que el futuro está en reflexionar en las cosas que nos aquejan y darle una solución. Creo que es recursivo eso, y los ecuatorianos, para dar solución a los problemas, somos los más, las personas más inteligentes en ese tema. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa. La lista ayuda, es un catalizador de atención a que algo se está haciendo bien en Ecuador, y lastimosamente, o no lastimosamente, pero es uno de los reconocimientos, los únicos que tenemos en Latinoamérica, y uno de los más importantes, porque si tuviéramos otro tipo de guía, capaz
también aportar en algo, pero es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar, y es importante que la gente se dé cuenta que son herramientas que podemos utilizar muy bien para dar a conocer no solo la gastronomía de Ecuador, sino Ecuador en sí como un destino turístico que a la final te va a traer mucho más revenues en diferentes industrias del Ecuador, ¿no? Porque si viene alguien a Ecuador, no solo va a comer en Nuema, sino va a comer en Quito, va a comer en otros restaurantes, y se hace una cadena de un destino que también aportan los hoteles, que van a aportar en tiendas de artesanía ecuatoriana o cosas así. Van a ir a oír música en un parque y todo. Entonces todo es una cadena, ¿no? Y eso hace que un reconocimiento como el que estamos viviendo aporte a Ecuador. Y debe ser algo que también despierte en los estándares de calidad que debemos manejar en una ciudad. ¿Y cuánto pesa haber llevado la bandera nacional en estos años por sí solos al final? Después, ahora están mejor acompañados. Pero por un par de años la tuvieron que llevar ustedes, internacionalmente me refiero. Yo creo que más que pesar es una responsabilidad que sí te hace ser mejor cada día. Nunca hemos estado solos, siempre ha habido gente que ni siquiera atrás, sino al lado nuestro ha estado empujando para que las cosas pasen, gente que nos ha ayudado a dar estructura, que nos ha ayudado a organizar ciertas cosas, ciertas visitas, gente que hablaba, gente que nos conectaba. Nunca hemos estado solos, y eso es algo que yo creo que me enorgullezco de decir. O sea, siempre ha habido mucha más gente, aparte de nosotros, que también ha creído en el proyecto, y eso es lindo, porque estábamos rompiendo con los paradigmas de que en Ecuador todo no nos apoyamos entre nosotros y todo. Entonces siempre ha habido un montón de gente que ha estado al lado empujando, y más que llevarlos solos, creo que el mensaje nunca fue ese, sino el mensaje de que sí es posible. O sea, de que sí era posible de que un restaurante, después de 8 años de no haber figurado en una lista, sí era posible de que un restaurante entre, un ecuatoriano esté, y que ese es el mensaje, ¿no? Que sí es posible. Se debe haber sentido bonito estar en la ceremonia acompañado de un contingente ecuatoriano, e incluso con uno de tus grandes amigos de la infancia, ¿no? Claro, es totalmente otra cosa, ¿no? Y era la primera lo bonito era que fue la primera premiación que tuvimos presencial, porque el COVID nunca nos ayudó en todo esto, y a pesar de eso hemos logrado que el impacto sea bueno, porque el primer año la gente se enteró. No como hubiéramos querido, pero no porque nosotros no queríamos, sino porque como se da la forma de comunicación en Ecuador, era lo que teníamos y con lo que teníamos que trabajar. Pero a la final la gente se enteró, vino más al restaurante, y eso es bueno. Y después del siguiente año se hizo un recuento, fue una premiación que unió a los actores de Ecuador, lo cual es estupendo, porque fue una de las pocas veces que ves a todos los cocineros juntos, que es súper raro eso, ¿no? Y no porque no quieran, a veces porque los horarios son diferentes y unos están en otros lugares y todo, pero esa vez se unieron todos, y en esta tercera sí fue una celebración con la gente de Ecuador que también entró. Y más que nada fue una fiesta latinoamericana, que es la primera vez que Ecuador estaba invitada y formaba parte, porque los mexicanos, los brasileños, los argentinos y todo ya habían tenido premiaciones similares, y se notaba que ellos ya estaban en sintonía de todo lo que pasaba, pero para nosotros era nuevo, y era algo súper bonito, como cuando te invitan a algo que antes no estabas bienvenido.
Entonces, era eso, ¿no? También formar parte y que la gente también, cuando vea la gala, vea que Ecuador está presente. Entonces, ya son hitos y cosas que vas cortando como, sí es posible, trabaja, haz que tu restaurante también pueda acceder a eso y es eso, ¿no? Más que nada es del mensaje que se está dando. Hasta más mérito para el premio de Pía también, ¿no? Se lo lían. Sí. ¿Ah? Se lo lían. O sea, yo siempre creo que Pía es lo mejor en lo que hace, es lo mejor, es la mejor mamá, es la mejor mujer que pueda haber, es la mejor administradora que hay en el restaurante. Para mí es un premio que la gente sabía que se merecía. Lo que a mí me encantó fue que en la premiación hubo una real alegría cuando mostraron el premio de Pía. O sea, habían cocineras, mujeres que se levantaron a aplaudir, aplaudían de pie, se oyó una ovación que no era común porque habían otros premios, ¿no? Y era como que sí aplaudían, pero esta sí fue como una ovación bastante grande que yo creo que Pía se merece, o sea, se merece eso y más y como dice ella, o sea, el premio no es mío, el premio es para el Ecuador y el premio es para que la gente conozca que en Ecuador también se pueden hacer las cosas de manera remarcable, ¿me entiendes? ¿Por qué no podemos tener un campeón en Bocuse d'Or? ¿Por qué no podemos tener la mejor chef mujer, la mejor, el Chef Choice Award? O sea, es también eso, ¿no? Creernos que también podemos y que también es posible que las cosas pasen, porque a veces es el típico pensamiento ecuatoriano, ¿no? Como cuando ves jugar a la selección y dices, no va a meter gol. Y ves que un grupo de muchachos hace en realidad lo que tú tienes como una tara mental de que no va a pasar. Entonces comienzas a crear un sentimiento de aspiracional de que es posible y eso mejora tu pensamiento. Yo te apuesto que hay miles de mujeres pasteleras que después del reconocimiento de Pía creen que es posible tener un premio haciendo postres de restaurantes. Porque ese es un hito, nadie se da cuenta, pero es un hito que se acabó de romper. Porque todos los pasteleros premiados en las ediciones anteriores eran pasteleros de vitrina, que es esto de los individuales y todo. Y por primera vez premian a una chef pastelera de un restaurante que hace menú degustación y que hace postres de postres al plato, ¿no? Entonces también son cosas que va rompiendo y después no te das cuenta en el momento y son alegrías que también van contando y son cosas que al Ecuador le hacen bien. Qué bonito. Y como confidencia me contaron que el abrazo que le diste a Pía cuando la nombraron fue sentimental, vino de adentro. Sí, es que yo creo que ese sentimiento de representar a algo que tienes la convicción es fuera de serie, ¿no? O sea, no vamos con ego, vamos sabiendo de que tenemos una misión y la misión es de que Ecuador cada vez sea más notorio en Latinoamérica. O sea, para nosotros para mí al menos fue súper bonito cuando hicieron la introducción de que la ganadora del premio es una chef que nació entre montañas. ¿Me entiendes? O sea, son cosas que la gente, que tú vives con eso, vives alrededor de montañas preciosas que a veces les ves de mañana y a veces están nubladas, pero son cosas que la gente desde afuera ve como íconos del país y a veces no te das cuenta y que digan que los sabores de Pía solo se comparan a las alturas de las montañas donde nació. O sea, son reflexiones muy bonitas del país y es algo que te enorgullece a la final, porque tú no trabajas por los premios, trabajas porque tu país tenga un sitial privilegiado en lo que tú haces.
Y simplemente fue súper bonito ver que a Pia le reconozcan, pero que detrás de todo eso siempre se sienta de que el premio es de ecuatoriano, ¿no? Y eso es algo que los destaca a ustedes claramente. Me encanta escuchar eso y gracias por todo. ¿Cuántas veces lo que has contado? dije Ecuador aquí en Cocina Millones de Ecuatoriana y veces. Ecuador? Y es eso, es del mensaje, ¿no? Siempre que pensemos de que la cocina ecuatoriana es lo más bonito que tenemos como cocineros, entonces estamos en la dirección correcta, creo yo. Ahí está el mensaje, creámonos la más y los frutos se van a ver eventualmente siendo honestos con uno mismo, creyendo en esa identidad y en ese soporte que tienes atrás y los resultados van a venir. Sí, yo creo que es el comienzo de muchas cosas buenas. Nosotros simplemente estamos como pateando la puerta a que las cosas sucedan y ese es el mensaje más claro. O sea, si nosotros podemos, las generaciones que vienen pueden hacer 50 veces más. O sea, tienen que creerse que nosotros no estamos en el sitial de decir solo nosotros y nada más. Nosotros siempre creímos de que nosotros éramos la punta de lanza de algo que tiene que venir en plural, ¿no? O sea, mientras más gente se sume, mucho mejor. Mientras más gente sume a que Quito, Ecuador, Guayaquil, Cuenca se haga un destino gastronómico, bienvenido sea. Y qué bonito, porque cuando salgamos no vamos a estar solos, sino cada vez la foto va a ser más grande. Y qué mejor si la foto cada vez se llena más y después ya no alcanzamos tantos cocineros que en verdad creyeron que se puede hacer las cosas de la mejor manera en Ecuador. Entonces ese es el mensaje más claro que tenemos. O sea, y si algún rato no nos reconocen, pero sí nos recuerdan, que nos recuerden como eso. Como las personas que creyeron que Ecuador era lo máximo, que Ecuador era el primer lugar, que Ecuador era el segundo y que Ecuador era el tercero. Entonces, esa es la manera que queremos que nos recuerden. Bien, con esa reflexión nos quedamos. Quería contarte un poco sobre el propósito de este podcast. Claro, dime. Al final, yo quiero hacer un libro de recetas que recolecte todas estas memorias, estas inspiraciones que me están generando tú y todas las personas que he entrevistado y las que entrevistaré, captarlas en un libro, transmitirlas en algo palpable, ¿no? Entonces, en cada episodio les pido a mis invitados que me reten a cocinar con una técnica o con un ingrediente. Y ese plato, eventualmente te lo presento. Creo que es la parte que más miedo da, es presentarle a un chef un plato que... Yo creo que si siempre y cuando tú presentes algo con cariño, nadie te puede decir nada. O sea, la comida con cariño que te daba tu abuelita, por más de que tenga fallas, es la comida que tú más vas a añorar. Entonces, nunca tienes que tener miedo a presentar algo que tú hayas hecho con mucho cariño. Yo creo que esa es la parte que mucha gente no entiende y a veces el ego le traspasa y no entrega el mensaje. Entonces, siempre hay que entregar todo lo que tienes con mucho cariño y eso va a trascender de todas maneras. Así es. Entonces, te pregunto, ¿qué tienes para mí? Yo, mucho más de un producto, una técnica, lo que te quisiera lo que te quisiera proponer es de que más bien me muestres un destino y me muestres algo que algún lugar de Ecuador que te haya cambiado la visión de la cocina del país. O sea, me dices, ponte, no sé, una vez con mi esposa nos fuimos a una playa en Ecuador y me comí el mejor ceviche jipijapa que pude haber probado. Algo así, algo que tenga un fondo de un lugar de Ecuador que te haya cambiado la percepción en el lugar que te encuentras ahorita. Porque
No sabemos qué nos depara el futuro. Puede ser que de aquí en 10 años estés viviendo en Nueva York y ese recuerdo de ese ceviche es lo que te va a hacer añorar y te va a hacer acordar de Ecuador. Y capaz es algo que sí te va a dar un antes y un después. Buenísimo. Me parece hermoso como reto, como concepto. Y espero poder presentártelo pronto. Yo más que feliz. Ha sido una conversación bastante bonita. Yo creo que siempre cada vez son más seguidas las veces que tengo la oportunidad de dar un mensaje o de contar las cosas que están pasando. Y cada vez me doy cuenta que lo importante es dejar un mensaje, dejar que la gente que se está tomando estos, puede ser una hora o puede ser unos minutos, dejarle un mensaje que le sirva. Un mensaje que, no que le cambie la vida, porque no somos el Papa, no somos nadie para cambiarte la vida, pero sí que te haga pensar de que simplemente haciendo una acción o cambiando la forma en que ves algo, puedes cambiar la realidad de algo. Entonces yo creo que eso es bastante profundo. Si es que yo creo que el Ecuador tiene la mejor cocina, sé que la realidad de muchas personas en la cadena de valor va a cambiar. Y vamos a hacer un cambio que va a beneficiar a todos como país. Y es eso, ¿no? A la final del día es darnos cuenta cómo intervenimos en la vida de los demás, de buena o mala manera. Y cuál es el resultado que podemos tener de eso. Es un mensaje poderoso y honesto y te agradezco por la apertura que has tenido en este siempre episodio. Bienvenido. Si quieres hacer 10 de estas conversaciones más, bienvenido. Ya saben que Noema es la casa de todos. Debemos ver así a los restaurantes ecuatorianos, son embajadas de los países. Tú vas a otro país y vas al restaurante donde siempre has querido ver y lo que te llevas es eso, el recuerdo de tu visita en un país, ¿no? Y eso te cambia a veces la percepción que tienes de todo. Entonces, quiero que le vean como Noema, como eso, ¿no? La casa donde te cambien la percepción de lo que es Ecuador en el tema gastronómico, ¿no? Porque habrá muchas más cosas infinitas de los aspectos de un país que se pueda vivir, pero esperemos que cada vez más haya más restaurantes ecuatorianos que te cambien la forma de pensar y de saber en el territorio que estás. Y con esa invitación, no solo venir a Noema a probar un pedacito de Ecuador, pedazo muy orgulloso de Ecuador, sino también a abrir la mente, a explorar cosas nuevas, a no solamente pensar que el locro de la abuela es del válido, sino de que otras propuestas también tienen validez, tienen concepto y tienen fondo para abrirnos las puertas de nuestra mente a algo nuevo. Si yo te dejo una reflexión. ¿Qué pasaría si tu abuela está cocinando en el 2022? ¿Tú crees que cocinara igual que en el tiempo cuando te cocinaba a ti? Para nada. Eso es lo que también tenemos que preguntarnos, ¿no? O sea, las abuelas tuvieron su tiempo para demostrar todo lo que demostraron y es valiosísimo, es un recuerdo que tenemos y una añoranza, pero hay que dejar eso también, ¿no? Y hay que saber que nosotros estamos viviendo en un tiempo diferente al de nuestras abuelas y qué nosotros podemos proponer en el tiempo que estamos. ¿Cuál es el Ecuador actual gastronómico y qué es lo que queremos mostrar? El mensaje que les vengo diciendo, ¿qué es lo que queremos mostrar de aquí a 5 años? La cocina de la abuela que hizo lo mejor que tenía en su tiempo, o el mensaje de un Ecuador hermoso gastronómicamente. ¿Qué pasaba si la abuela tenía un sous vide? ¿Se han puesto a pensar eso? Entonces es una reflexión que les va a quedar en la cabeza y que ojalá les haga pensar un montón y darse cuenta que el momento que estamos viviendo es valiosísimo y tenemos que reflexionar desde ese punto. Les queda de deber. Un deber ahí súper difícil. Es como para hacer una tesis.
Muy con bien, todo pues. lo que pasa en Ecuador. Alejo, te pasaste. Muchas gracias, ¿ah? No, muchísimas gracias a ti y que sigas ahí comunicando todo lo que los cocineros y todos los actores de la gastronomía, porque no solo somos los cocineros, tienen que decir. Así será. Un gustazo. Igual. Muchas gracias Alejandro Chamorro por abrirme las puertas de su restaurante. Y a todos ustedes que me han escuchado, muchas gracias por acompañarme durante todo este año 2022. Los espero en los primeros días del 2023 con un episodio espectacular. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comeding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Denle también clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.